Entonces, vamos a volver a orar. Señor, te rogamos que nos des tu Santo Espíritu, que alejes toda mala influencia, que nos ayudes con la conexión y que nos des tu Santo Espíritu para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Volvamos, Amén. Amén. volvamos a comenzar. Ustedes disculpen. Entonces, estábamos diciendo que él está añadiendo las ilustraciones de las parábolas y los sermones de Jesús a nuestro estudio profético. Y entonces él está diciendo que la discusión de las líneas paralelas de la alimentación milagrosa de los 5.000 y la alimentación milagrosa de los 4.000, creo que nos ayudan, dice él, a identificar en nuestra línea de historia profética del verso de Daniel 11:40, la línea oculta de Daniel 11:40. Dice, creo que nos ayudan en nuestra historia de línea profética del verso de Daniel 11:40, la parte oculta de Daniel 11:40. Y empezaremos allí, va a empezar a introducir esas dos líneas y después iremos a las notas. En la primera fueron recogidas 12 cestas. En la alimentación milagrosa de los 5.000 se recogieron 12 cestas. Y después de ella, Jesús manda a sus discípulos ir a través del lago. Y él después se les une caminando sobre el agua. Y estoy sugiriendo que el caminar de Jesús sobre las aguas significa que él está abriendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio y él se la dio a su ángel Gabriel y el ángel se la dio a Juan y Juan se la envió a las iglesias. Entonces dice que el caminar del agua sobre Jesús significa que está abriendo la revelación de Jesucristo y esa revelación de Jesucristo es el libro del Apocalipsis. Y dice que está abriendo esa revelación porque en Apocalipsis en Apocalipsis 4 habla de un libro sellado por dentro y por fuera y que nadie podía abrir, quitar esos sellos, sino solamente el león de la tribu de Judá. Amén. Amén. Entonces, él está abriendo, el león de la tribu de Judá está abriendo esos sellos. Pero él allá, cuando alimentó los 12, dice que caminó sobre las aguas. Pero en Apocalipsis 10 dice que un ángel descendió y puso su pie izquierdo sobre la tierra y el derecho sobre el mar. ¿Y el mar qué tiene? Mucha gente. ¿Pero qué tiene? Aguas, Aguas, muchas aguas. aguas. Y está diciendo que el león de la tribu de Judá que se les unió y caminó por el mar, el caminar por el mar o caminar sobre las aguas significa que está abriendo la revelación de Jesucristo. Y Amén. resulta Amén. que el libro del Apocalipsis y Daniel son profecías, porque el libro de Daniel y Apocalipsis son uno solo y son profecías. Amén. Amén. Entonces Amén, quiere amén. decir que esas profecías estaban selladas. Amén, estaban selladas. Y que el único que puede abrir esas profecías es el que caminó sobre el agua, el que descendió en Apocalipsis 10 y puso su pie izquierdo sobre la tierra y el derecho sobre el mar, sobre el agua. Porque él es el único Amén. que puede quitarle los sellos a esas profecías. ¿Y por qué estaban selladas? No era la voluntad de Dios que estuvieran selladas. El Señor todo lo escribió para nosotros, pero ¿quién selló esas profecías? Las interpretaciones Está falsas. cayendo de nuevo. ¿Cómo? Las interpretaciones falsas, los métodos falsos de interpretar la Biblia con interpretaciones falsas y las tradiciones fueron los que sellaron las profecías. Y no había nadie capaz de abrirlas, sino solamente el león de la tribu de Judá. Amén. Amén. Entonces, por eso dice que el caminar de Jesús sobre las aguas
El caminar de Jesús sobre las aguas significa que iba a abrir la revelación. Y las aguas son pueblos, muchedumbres y lenguas, dando interpretaciones falsas de la Biblia y de la profecía que han sellado las profecías. Y él camina sobre las aguas porque él es poderoso y todo lo domina. Amén. Amén. Dice, una de las líneas que terminan, una de las líneas que terminan en Cesarea de Filipo, que es Panio, y Panio es los versos del 13 al 15 de Daniel 11. Es algo que estamos considerando. O sea que una de esas líneas de alimentación milagrosa termina en Panio. Y Panio son los versos 13 al 15. Ven cómo la alimentación milagrosa tiene relación con nuestro mensaje, porque nosotros tenemos Panio para este tiempo, ¿no? Amén. Allá en Panio fue donde Pedro le dijo el Señor a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Y eso es un mensaje para los Amén. 144,000. Por lo tanto, la alimentación milagrosa tiene Amén. conexión con los 144,000. Así que pongan mucha atención. Entonces dice, una de las líneas que termina en Cesarea de Filipo, que es Panio, y Panio es los versos del 13 al 15 de Daniel 11, es algo que es tema de consideración. La alimentación de 5,000 fue cerca a Betesda, en el norte del mar de Galilea, y fueron 5 panes y 2 peces, y recogieron 12 cestas de todas 12 cestas de las sobras. Después cruzaron el lago y estoy tratando esto como un hito. Un hito es como un evento, ¿no? Y estoy tratando esto como un hito más que como testimonio histórico. En este punto, una alimentación milagrosa, cruzar el lago, una controversia que sigue Está después. malo. En este punto, una alimentación milagrosa, cruzar el lago, una controversia que sigue después. Estos 4 primeros pasos. ¿Cuánto? Cruzar el lago. Una alimentación milagrosa. Una controversia que sigue después. Son 4 pasos. Y dice, después Jesús manda a sus discípulos cruzar el mar de Galilea a Capernaum o Betesda. Jesús se les une caminando sobre las aguas. Así, cuando ves el hito de cruzar el lago, una luz, una luz con una luz conectada. Perdón, una luz característica es que, ya no entiendo ni lo que yo escribo. Una luz característica es que así cuando ves el hito de cruzar el lago, una luz característica es que Jesús caminó sobre las aguas. Voy a dar la idea sobre cómo estos hitos que estoy mostrando son válidos. Es que en el fin del mundo, en el fin del mundo, ay, yo no sé, voy a prender la luz, no estoy mirando.
Me voy a tener que cambiar de gafas, pero es que las otras se me han dañado. Pero me voy a tener que hacerlo porque no estoy mirando bien. Características es que Jesús caminó sobre las aguas. Voy a dar la idea sobre cómo estos hitos que estoy mostrando son válidos. Es que en el fin del mundo, el Señor promete abrir los libros de Daniel y Apocalipsis. La hermana dice que cuando estos libros sean abiertos, entre nosotros habrá un reavivamiento. Y es toda la Biblia, y es toda la Biblia y el espíritu de profecía. Pero el objetivo de estos libros de Daniel y Apocalipsis es que Jesús está caminando sobre las aguas y en Apocalipsis 10 Él desciende y se para sobre las aguas. Así que cuando unes estas líneas, que Él alimentó los 5,000 y los 4,000, es que Jesús caminó sobre las aguas y eso señala a la apertura de la revelación de Jesucristo al fin del mundo, que es abierta para el que camina, que es abierta por el que caminó sobre las aguas. ¿Quién caminó sobre las aguas entonces? Por Jesús. Él es el que abre esas profecías para el fin del mundo. Jesucristo. Así como dice Apocalipsis, ¿quién es digno de quitarle los sellos a este libro? Y dice Juan, yo lloraba porque no había nadie digno de quitarle los sellos al libro. Y uno de los 24 Jesucristo. ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y quitarle los sellos. Entonces, Amén. esas profecías son abiertas por el que caminó sobre las aguas, porque las aguas sin Dios son las que sellaron las profecías con sus tradiciones e interpretaciones falsas. Amén. Estos tratando, estoy tratando que vean que... Ajá, hermana Natalia, ¿iba a decir algo? Sí, que la hermana Luisa tiene que dar testimonio después. Estoy tratando que vean que estas líneas producen hitos específicos. ¿Cuáles líneas? La alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Estoy tratando de que estas líneas, estoy tratando que vean que estas líneas producen hitos específicos. Después de cruzar el lago, hay una controversia. La multitud cuestionó sus enseñanzas. Después de que cruzaron el lago, vino una controversia. Y la multitud cuestionó las enseñanzas de Jesús, particularmente la que Él era el pan de vida. Y eso está en Juan 6:59. Y fue un discurso que Él dio en la sinagoga de Capernaum. Juan, ¿Juan qué? Dice, establezcanse en el pensamiento que hay una alimentación milagrosa. Eso es para usted, para nosotros, que nos afirmemos en el pensamiento de que hay una alimentación milagrosa, que hay una Amén. cruzada del lago, tenemos que tener esos sitios. Hay una alimentación milagrosa, hay una cruzada del lago, hay una controversia. Entonces, en ese punto, vean que la sinagoga de Capernaum y todo eso va en ese hito. Y lo alinea con la otra alimentación milagrosa y con lo que Jesús es confrontado en la otra línea, en la línea de la alimentación milagrosa, pero la alimentación milagrosa de los 4,000, es que los fariseos dicen, danos una señal. Y Jesús dice, no hay otra señal para esta generación, sino la señal de Jonás. Bueno, ellos buscan una señal y Jesús les dice lo que es la señal. Y Jesús les dice lo que es la señal, que es su muerte, sepultura y resurrección. Porque no es que
¿Cuál fue la señal de Jonás? ¿Cuántos días estuvo en el vientre de la ballena? 3 días, 3 días noches. Tres y días. algunos Jesús meses. muere, Y 3 noches. lo sepultan y al tercer día resucita. Entonces dice, no hay otra señal sino la señal de Jonás. Y entonces aquí el hermano Jeff aclara. Y Jesús dice, no hay otra señal para esta generación sino la señal de Jonás. Bueno, ellos buscan una señal y Jesús les dice lo que es la señal. Y Jesús les dice lo que es la señal, que es su muerte, sepultura y resurrección, que es el inicio de su ministerio, en su bautismo, que ilustra el fin de su ministerio, porque el Señor ilustra el fin con el principio, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Nos dice, nos predice el final con lo que hace al principio. Y en el inicio de su ministerio, Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Amén. Amén. Y el bautismo, eso es lo que significa, que usted muere y acepta la muerte de Jesús y es sepultado en las aguas y que Muerte, sepultura y resucita para resurrección. una nueva vida. ¿Qué surge? Amén. Entonces, esa señal les está dando cuando empieza su ministerio, cuando Él se bautiza y resucita, les está diciendo que esa es la señal que les da, la señal de Jonás. Su muerte, su sepultura en las aguas y luego su resurrección. Ajá. ¿Entienden esa lógica? Lo que estamos estudiando aquí, Sí. Amén. todo escrito está. El que no esté de acuerdo con el escrito que Amén. está aquí, no es contra mí que se revela, ni contra el anciano Jeff, ni contra este movimiento. Se revela Dios, contra su palabra, contra contra Dios. la señal que él dio. Su sepultura, Amén. su muerte, sepultura y resurrección. Pero ese es el principio de su ministerio. Y al final del ministerio, ¿qué pasó con Jesús en el año 31? Díganlo, hermanos, ustedes lo pueden decir. Fue, En el año Jesús 31, fue ¿qué pasó? al Calvario, ¿no? A la muerte. Pues tiene la muerte y la sepultura y la resurrección literal, porque en el bautismo Amén. fue simbólica y al final de su ministerio es literal. Muere, lo sepultan y resucita. Entonces, al final de su ministerio tiene muerte, al principio de su ministerio tiene muerte, sepultura y resurrección en el bautismo, y al final de su Por ministerio eso, por eso muerte, se dice, sepultura y resurrección literal. Amén. por eso es que se Amén. dice que él ilustra el final con el principio. Exactamente, está clarito. Ellos le están diciendo, ¿cuál es la señal? Y les dice, la señal es lo que fue ilustrado cuando fui bautizado. En otras palabras, les está diciendo eso, porque les dice, no tendrán más señal que la de Jonás. Pues eso es lo que representaba su bautismo. Entonces, él implícitamente les está diciendo, la señal es lo que les fue ilustrado cuando fui bautizado, que ahí les estaba prediciendo que lo iban a matar, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día. Y cuando él fue bautizado, estaba tipificando el 9-11. O sea que el bautizo tipifica el 9-11, el mensaje que se abrió en el 9-11. Amén. Lo hemos Amén. dicho cuando Explico hemos un poquito más. estudiado, y los que hayan y los que estén abriendo los videos de las tablas de Habacuc, que tiene las líneas de reforma, entenderán por qué el 9-11, el bautizo de Jesús tipifica el 9-11. Así que cuando la controversia es ilustrada en los últimos días, la controversia será que el pueblo estará diciendo, ¿cuál es la señal? Y las otras personas, o sea, nosotros los estudiantes de profecía, y las otras personas les están diciendo, la señal es el 9-11. El 9-11 fue una señal paralela al 11 de agosto de 1840, que dio poder al mensaje del tercer ángel y que es el tercer ay. Amén. Entonces, Amén. nosotros los estudiantes de profecía les decimos la señal es el 9-11.
Así que cuando la controversia es ilustrada en los últimos días, la controversia será que el pueblo estará diciendo, ¿cuál es la señal? Y las otras personas le están diciendo, la señal es el 9:11 y es el pan que descendió del cielo. Amén. ¿O qué sucedió Ajá. en el 9:11? Y para conectarles ahora el bautismo de Jesús con el 9:11, vamos a conectarlo. ¿Qué pasó cuando Jesús se bautizó? ¿Qué descendió sobre Jesús? Una paloma. La paloma del Espíritu. Espíritu Santo, el Espíritu. Espíritu Santo, O un el ser Espíritu del Padre. amén, o un ser divino, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Y qué descendió en el 9:11 según la hermana White, según notas biográficas y según la review de Angeras del 5 de julio de 1906? ¿Quién descendió en el 9:11? Jesús es el ángel de Jehová descendió. El ángel de Apocalipsis 18, Jesús, un ser divino, ¿sí o no? Amén. Entonces en el bautizo desciende la paloma, Cristo Jesús, y en el 9:11 desciende el ángel de Apocalipsis 18 que ilumina la tierra con su gloria. Y eso entonces es ¿qué? Para nosotros. Baño. Las primeras gotas de la lluvia tardía. Y las Amén. primeras gotas de la lluvia tardía es aumento de conocimiento. Amén. Amén. Aumento de conocimiento en su palabra. Está abriendo el león de la tribu de Judá, está quitando el último sello y está aumentando su conocimiento. Entonces, si hay aumento de conocimiento, está abriendo el último sello y nos está abriendo su palabra. ¿Eso qué es la palabra de Dios? Para nosotros, ¿qué es? La palabra de Dios La para alimentación es una alimentación más bien es el milagrosa. alimento espiritual. Entonces Jesús es el pan que baja del cielo, como dijo su sermón en Capernaum, pero en el 9:11, cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18 e ilumina la tierra con su gloria, entonces nos está diciendo que nos está descendiendo pan del cielo, ¿verdad? Amén. Amén. Ese es el sellamiento. Ese es el sellamiento. Está descendiendo el pan del cielo. Entonces eso ilustra el 9:11. Así que cuando la Antonio, controversia es ilustrada en los últimos días, la controversia será que el pueblo estará diciendo, ¿cuál es la señal? Y las otras personas le están diciendo, la señal es el 9:11. Y ese es el pan que desciende del cielo, que debes comer amén. su carne y beber la sangre de ese mensaje del 9:11. Si vas a Ajá. tener vida eterna. Si no lo recibes, no tendrás vida eterna. Amén. Y ese Por eso, mensaje, por eso que él en Juan dice, yo soy el pan que descendió del cielo. amén. Si vas a tener vida eterna. Y ese mensaje en estos dos hitos causa separación entre el trigo y la cizaña. El que recibe el mensaje pues va a ser atado con el trigo, pero el que no recibe el mensaje será atado con la cizaña, sea que vaya a la iglesia, sea que no vaya, pero si no recibe estos mensajes del 9:11, será atado con la cizaña. Ajá. Entonces dice, y ese mensaje en estos dos hitos, y recibir el mensaje no es solamente tener el conocimiento aquí, es vivir a la altura de ese mensaje, de acuerdo con ese mensaje, hacerlo práctica en nuestras vidas. Y ese mensaje Son en estos dos hitos causa separación entre el trigo y la cizaña. Bueno, el segundo ejemplo de alimentar 4,000, una región predominante de gentiles al suroriente del mar de Galilea, allá fue donde se alimentaron los 4,000. La localidad Perdóneme. exacta es menos. ¿Alguien iba a decir algo? En nombre santo Sí, de tu amado. ¿Alguien iba a decir algo?
Hable, hable, hermano. No, si no cierren sus micrófonos, ¿vale? Bueno, el segundo ejemplo de alimentar 4,000, una región predominante de gentiles, allá fue donde ocurrió ese milagro de la alimentación a los 4,000, en una región predominante de gentiles, al sur, al suroriente del mar de Galilea. La localidad exacta es menos específica que la alimentación de los 5,000. Y el Señor tuvo un propósito para que esa localización exacta no fuera tan específica, y ya lo van a ver al terminar estas noticas. Dice, es menos específica que la alimentación de los 5,000. Sobre los 4,000 hombres, menos mujeres y niños, 7 panes y unos pocos peces, terminando con 7 cestas de sobras. Entonces recuerden, al principio fueron 5 panes, creo que fue, y 2 peces y 12 cestas de sobra. En esta de los 4,000, entonces tienen ¿cuánto? 7 panes y unos pocos peces. Y al final recogen 7 cestas de sobras. O sea, las obras tienen que ver. Alguien una vez predicó en la iglesia, cuando yo asistía a la iglesia, predicó porque dice, estarán dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y predicaron que la que es tomada Está comiendo. son los que se pierden, y la que es dejada son los que se salvan. Entonces recuerde que la primera fueron 12 cestas de sobras, fueron dejadas. Y en la segunda fueron 7 cestas de sobras que fueron dejadas. Tengan eso en su mente, porque al final van a entender por qué les estoy haciendo énfasis en que ser dejados Hermano, es los que se salvan. Diga, una pregunta. adelante. También se puede decir que entre esas dos mujeres, una es tomada y la otra dejada. Eso quiere decir que ahí estaban la cizaña y el trigo y la cizaña juntos. Sí, sí, pero la del trigo y la cizaña ahorita está siendo separado por el mensaje del tercer ángel, que es este mensaje que estamos dando. Es que el mensaje es que está haciendo la separación. Separación. Y eso lo dice Primeros Escritos, que el mensaje del tercer ángel, su hora es solemne, es terrible, es el ángel que separa el trigo de la cizaña. Separa el trigo de la cizaña. Sí, este es el mensaje del tercer ángel. Y las 7 cestas de sobras del segundo ejemplo, de los 4,000. Eso es lo que tiene. Fueron entonces, en este segundo ejemplo, fueron 7 panes, unos pocos peces y 7 cestas de sobras. Bueno, una vez que te has establecido en estas dos líneas paralelas, entonces puedes hacerte algunas preguntas sobre lo que estas características están enseñando entre las 12 cestas de sobras de las primeras y las 7 cestas de sobras de las segundas. Les estoy sugiriendo que en el juicio que tenemos, les estoy sugiriendo, dice él, que en el juicio que tenemos que saber, y que el pueblo de Dios es condenado por no conocer ese juicio. O sea, nos está diciendo, nosotros tenemos que saber lo que está ocurriendo en este juicio. ¿Y cuál es el juicio, hermana Natalia, hermano Antonio? ¿Cuál es este juicio? El que está ocurriendo ahora mismo. ¿Sí? Bueno, Porque, este es la separación. porque Ese es un salvador, en hermano. 1844 fue el Separación del juicio. trigo y la cizaña. Escúchenme, en 1844 fue el juicio de los muertos. El 11, el 9-11 del 2001 es el juicio de quién. De Es el lo, juicio para de la nosotros. iglesia. El 9-11 del 2001 es el juicio para quién. El juicio de la iglesia adventista. El juicio para los vivos. En el Sí. 9-11 del 2001 empieza la lluvia tardía, empieza el juicio de los vivos, empieza el sellamiento. Entonces, Pues, nosotros yo les dije iglesia adventista, pues,
comenzó por la casa de Dios, Eso sí, que eso somos sí, nosotros eso las sí, pero yo iglesias. quería que me dijera que era el juicio de los vivos. Eso era lo que yo buscaba, pero bueno, está bien. Entonces nosotros tenemos que conocer que estamos en el Mm. juicio de los vivos y cuáles grupos han sido ya pasados por lista. Como lo está diciendo la hermana, ya está diciendo que la iglesia adventista ya pasó por esa lista. Entonces tenemos que conocer el juicio porque en los juicios del Señor es en lo que debemos ser especialistas. ¿O no tenemos que ser especialistas en eso nosotros? Pues claro que sí. Sí. Ya que somos los que estamos anunciando el mensaje del juicio profetizado, somos nosotros los que decimos que en el 9:11 empezó el juicio de los vivos y lo podemos demostrar proféticamente. Y como expertos en el juicio, sabemos que el juicio comienza por la casa de Dios, que era lo que estaba diciendo Natalia. La casa de Dios era la iglesia adventista. Y sigue siendo, pero la iglesia triunfante, ya, porque la iglesia militante no era la iglesia triunfante. Nosotros ya, este movimiento es la Porque, iglesia triunfante. Los que venzamos porque ya ahí comenzó en la esta prueba, separación tenemos la dentro iglesia triunfante. Y como expertos en el juicio, de- sabemos que el juicio comienza por la casa de Dios y luego va a las ovejas que Dios tiene afuera. Eso es en la ley Perdida. dominical. Escuchen bien. El Amén. juicio comienza por la casa de Dios y luego va a las ovejas que Dios tiene afuera. Eso es en la ley dominical. Pero también sabemos como estudiantes de profecía, estudiando los juicios, que el juicio de la iglesia, que es primero y después los trabajadores de la hora undécima. El juicio de la iglesia viene en dos fases. ¿Saben la cita donde la hermana White dice que Cristo limpió su templo 2 veces? Sí, fue así que Cristo limpió su templo 2 veces. Estaba su ministerio. Cierto. Sí. Sí, amén. Entonces, eso es un juicio. Cuando él limpia su templo es un juicio. ¿Qué fue lo que dijo allá en Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y cuando terminaron las 2300 tardes y mañanas, en el 22 de octubre de 1844, empezó el juicio de los muertos, empezó su santuario a ser purificado. Entonces él, en su ministerio, limpió su 22 templo de dos agosto. veces. Una en el inicio de su ministerio y la otra en el final de su ministerio. Entre, entre el bautismo y la cruz hay dos limpiezas del templo. Entre el bautismo de Jesús y la cruz hay dos limpiezas del templo que son ilustradas con la alimentación de los 5,000 y con la alimentación de los 4,000. Ya van a ver. Y la hermana White inmediatamente después de hacer esa afirmación va a Apocalipsis 18 y dice, así como hay dos llamados distintos a las iglesias, y el primer llamado es hecho a la iglesia en Apocalipsis 18 del 1 al 3, y el segundo llamado es a los trabajadores de la hora undécima en el verso 4. Y en Apocalipsis 18 del 1 al 3, ¿cómo llaman a la iglesia? A aceptar el mensaje del 9:11, porque se les muestra que ahí, cuando cayeron las torres gemelas, descendió el ángel Descendió de el ángel. Apocalipsis 18 y se cumplen las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3, que dice, vi descender del cielo otro ángel que iluminó la tierra con su gloria y clamó con fuerte voz diciendo, ha caído Ha la caído gran Babilonia Babilonia. y se ha hecho guarida de aves inmundas y tal, tal. Y luego el verso 4 dice, y escuché otra voz, o sea, la primera del 1 al 3 fue una voz, y en el verso 4 si ustedes lo quieren leer, hay otra voz, y escuché otra voz diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seas participantes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Entonces hay dos llamados a las A iglesias. salir, a salir. Y el primer llamado es del 1 al 3. Y el segundo llamado es a los trabajadores de la hora undécima, en el verso 4. Así desde el 9:11. ¿Y por qué es a los trabajadores de la hora undécima? Porque el primer llamado es para todo el que se dice ser adventista del séptimo día.
Pero el otro llamado es para las ovejas que tiene el Señor en Babilonia, y Babilonia es Babilonia la grande con sus hijas, las que guardan el domingo. Y el Señor tiene muchos de sus hijos en esa iglesia. Entonces, la ley Que dominical, tenemos que sacarlos. cuando la ley dominical se les va a llamar a que salgan de allá, y muchos van a salir. Entonces, así desde el 9:11, cuando el ángel desciende hasta la ley dominical, la casa de Dios es juzgada. Así que desde el 9:11 empezó el juicio para la casa de Dios. Y cuando termine la ley dominical, ahí termina el juicio para la casa de Dios. Pero ese juicio es una prueba. Los que están haciendo bien su experiencia, pues van a quedar, van a ser de las obras que quedaron. Pero los que están haciendo mal su experiencia, pues se perderán. Así desde el 9:11, cuando el ángel desciende hasta la ley dominical, la casa de Dios es juzgada, pero entendemos que en ese periodo de tiempo, 9:11, hasta el cierre de gracia en la ley dominical en los Estados Unidos, que tenemos también la historia de agosto 1840 a octubre 22 de 1844, o sea, agosto de 1840 al 22 de octubre de 1844 es una línea paralela del 9:11 al cierre de ley dominical. Amén. Ajá. Amén. Como una ilustración del juicio de la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios en esa historia que fueron los protestantes. ¿Cuándo era la iglesia de Dios? Está hablando de la iglesia de Dios del 11 de agosto de 1840 al 22 de octubre de 1844. Ahí estaba siendo juzgada la iglesia de Dios en esa época, y la iglesia de Dios en esa época eran los protestantes, que fueron desechados en 1843, cuando desecharon el mensaje del segundo ángel, cuando fue el primer chasco. Y la iglesia de Dios en esa historia, que fueron los protestantes juzgados primero, y después, ¿quién fue juzgado después de los protestantes? ¿Fueron juzgados las vírgenes o el movimiento milerita? ¿Sí fue así o no fue así? Casi no quedaron ningunos después Amén. Sí, casi, hermana. casi no quedaron ningunos después del chasco de 22 de octubre de Fueron, 1844, se fueron, que llegaron a quedaron quedar solamente poquitos 5 para formar personas. la iglesia adventista. Y aún el Sí. pastor Jaime White se arrepintió a última hora de haber desechado la profecía de los 2520, y escribió una carta diciendo que los 2520 también eran un periodo profético. Pero al final fue que se vino a arrepentir, y si no se hubiera perdido. Sí, Entonces, el primero fue el juicio esposo para de la... los hermanos Elena. ¿Cómo? Digo que el mismo esposo de Elena Sí, estaba se había desechándola. desviado. Entonces, primero fue el juicio para las iglesias protestantes, y después fue el juicio para las vírgenes, que era el movimiento milerita. Por lo tanto, lo que estoy sugiriendo es que entre agosto Sí. 11 y agosto 11 de 1840 y octubre 22 de 1844 hubo dos limpiezas del templo, como en el inicio del ministerio de Cristo. Son líneas paralelas. En el ministerio de Cristo, desde el inicio de su ministerio hasta su muerte, hubo dos limpiezas del templo. En la historia milerita hubo dos limpiezas, primero los protestantes y después las vírgenes, o sea, línea sobre línea. Y el 22 de octubre de 1844 hubo dos limpiezas del templo, como en el inicio del ministerio de Cristo, cuando el símbolo divino desciende del cielo, y al final de su ministerio en la cruz, cuando la puerta se cierra. Entonces, para nosotros, cuando desciende el símbolo divino, es el 9:11 del 2001. Y cuando salga la ley dominical, puerta cerrada. Amén. Así fue cuando Jesús hubo dos. En la cruz fue puerta cerrada. Y así fue cuando los mileritas, al final,
El 22 de octubre de 1840 se cerró la puerta para los que desecharon. Eh, eh, Y para Dios, nosotros, mire, hay un juicio en el 9/11/2001. Después, otro durante la ley dominical, ahora la ley dominical. es que Así es. para nosotros termina el juicio, ya todos los grupos del adventismo, cuando salga la ley dominical, ya pasaron por el juicio. El que quedó adentro, y el que quedó afuera, quedó afuera. Y después de la ley dominical hay un juicio, pero para los trabajadores de la hora undécima. Empiezan ellos. Sí, para los otros, Mm, las otras ovejas que tienen otros rediles. amén. Entonces dice, voy a volver a leer acá, como en el inicio del ministerio de Cristo, cuando el símbolo divino desciende del cielo y al final de su ministerio en la cruz, cuando la puerta se cierra. Por lo tanto, en el 9:11 hasta la ley dominical hay dos limpiezas del templo. En la limpieza de la iglesia, el juicio de Dios primero en la iglesia, y sabemos del registro profético que hay dos limpiezas de la iglesia antes de la ley dominical. Y una vez que tienes ese entendimiento en tu mente, podrías decir, bueno, la primera limpieza en la historia del 9:11 a la ley dominical está representada por las 12 cestas. Entonces, las 12 cestas ilustran la primera limpieza de la iglesia en el 9/11 del 2001, porque hubo zarandeo, sí, y quedaron solamente 12 cestas. Y me llama la atención porque yo cuando estaba haciendo esto, yo dije 12 cestas cuando el Señor alimentó los 7,000, quedaron 12 cestas. Pero cuando Jesús dice que Él es el pan del cielo, que Él es el pan que descendió del cielo y el que come su carne y bebe su sangre, será salvo. Y dice que había una gran multitud siguiéndolo de sus discípulos y a ellos les pareció muy dura esa palabra. Muy duro, tenían que entender esta profecía, todo era muy duro. Y entonces no querían, sino que les dijeran sermones más suaves, Sí, que no palabras les bonitas. enfatizaran, que no les hagan preguntas, que no, que los dejen más tranquilos, que no les obliguen a forzar su mente. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que se fueron porque la palabra era muy dura. Juan 6:66. Y ya sabemos que si tienes Juan capítulo 6 y pones el 66 al lado, te queda el 666. Amén. Ajá, así Ya tan sabemos el clarito. 666 qué es. Amén. Entonces, en la primera Número limpieza, en la historia del 9/11 a la ley dominical está representada por las 12 cestas de la alimentación milagrosa. Y la segunda Ay, limpieza, la que va al foco de los 144,000, que es la segunda, solo quedaron 7 cestas. ajá. Entonces, ¿qué está pasando? Cada vez se está haciendo el grupo, cada vez Ay, chico. más pequeño y más pequeño, pero hermanos, cuando yo estoy estudiando y avanzando en este conocimiento, aumento de conocimiento, eso me está preparando para que los que se vayan se van y quedar con el grupo pequeño, porque si está profetizado, ¿qué hacemos? Y los que, Eso y es lo que estemos, profecía, hermano. lo que está profetizado, y si no queremos estar entre los que se van, tenemos que apercibirnos y ser obedientes. Entonces dice, la segunda limpieza, la que va al foco de los 144,000, solo quedaron 7 cestas. Se va volviendo más estrecho y más estrecho cada vez. Más poquitos y más poquitos y más poquitos. Sí, Entra por la senda estrecha, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo hallan. Y estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que lo encuentran. Al principio es estrecho, estrecho, pero cuando usted triunfa y logra triunfar y sigue el camino estrecho, anda un poco y más adelante va a haber una amplitud sin se límite. amplia, Dice la hermana White, amplia, se amplia, se amplia, mirará una amplitud sin límites. se hace una amplitud.
Sí, entonces sigan poniendo cuidado porque si les parece que está interesante este estudio o no. Muy Amén, interesante. amén. Amén, hermano, está muy lindo. En la llamada de los 5,000 hubo mucho más que los que respondieron a la segunda prueba del ángel de los 4,000. En la llamada de los 5,000 vino mucha gente y hubo mucho más, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces dice, en la llamada de los 5,000 hubo Ajá. mucho más que los que respondieron a la segunda prueba del ángel de los 4,000. Espero que no los esté perdiendo, dice el anciano. Espero que no los pierda por eso. Espero que no digan qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá recibir? Y espero que no se vayan y los pierda completamente y nunca más vuelvan al camino, porque eso está en Juan 6:66. No hay excusa para nosotros los que tenemos este conocimiento tan profundo. Dice, espero que no los esté perdiendo, pero los 5,000 estaban en una área bien conocida. Ahora sí va a hablar de las áreas. Los 5,000 estaban en una área bien conocida, que era el terreno que Jesús estaba caminando, por decirlo de esa manera. Pero en la segunda limpieza del templo están en el desierto. Y en la segunda limpieza representan los 4,000 y es en una área que no es muy específica. Y eso que no es tan específica es porque está ilustrando el desierto. Entonces la primera limpieza del templo que empieza en el 9:11, en este movimiento, la mayoría de la gente estaban respondiendo. Estaban todavía en la iglesia adventista, pero después del chasco del segundo mensaje, estos que todavía están en este mensaje son mucho más reducidos. Es un número mucho más pequeño. Ya no son 5,000. Los 4,000 ya no son 5,000. Y ahora dice, los 4,000 y el proceso de limpieza ha reducido los números, pero es un proceso de prueba que está siendo ilustrado dentro de estas líneas de los 5,000 y los 4,000. Después que Jesús alimentó a sus discípulos, se subió a un bote y cruzó el mar de Galilea a la región de Magdala o el monte de Magdala. Ambos probablemente refiriéndose al área cerca de Magdala en la costa occidental de esa área geográfica. Esto es donde viene el nombre de María Magdalena. María Magdalena era de esa región y por eso le decían María Magdalena, o sea, porque era de Magdala. Ella es Magdala. Bien, cuando llegas a ese hito, tienes los derechos proféticos de considerar que María Magdalena está representando, después de cruzar el agua, está representando, que María Magdalena está representando, después de cruzar el agua, a los que le dicen, ¿qué señal presenta? Dice, dice acá, qué es, qué se representa? ¿Qué representa estar en la tierra de María? O sea, en Magdala, ¿qué representa estar en la tierra de María? Inmediatamente después de llegar a Magdala, y ese Magdala es como un monte, Dalmón, hace una nueva parada. Jesús es confrontado por los fariseos y saduceos. O sea, después de llegar a Magdala, hace una nueva parada en el monte Dalmón y allá es confrontado por los fariseos y saduceos que demandan señal del cielo para probarlo. Jesús se rehúsa diciendo,
Ninguna señal les será dada excepto la señal de Jonás. Y luego Jesús y sus discípulos viajan a la región de Cesarea de Filipo. Así de allá, cuando le piden señal, y él dice que no les da señal, sino la señal de Jonás. En otras palabras, lo que les está diciendo, no les doy ninguna otra señal, sino la señal que les di en el bautismo, la señal que les di en mi bautismo, la señal de mi muerte, mi sepultura y mi resurrección. Amén. Y después de decir que no les da otra señal, sino la señal de Jonás, luego Jesús y sus discípulos viajan a la región de Cesarea de Filipo. Allí Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, todo eso ocurre allá cuando él alimentó los 5,000 y los 4,000, llega a la región de Cesarea de Filipo. Y la región de Cesarea de Filipo tiene otro nombre, porque antes no se llamaba Cesarea de Filipo, fue Felipe el tetrarca el que le cambió el nombre y le puso Cesarea de Filipo, pero antes, ¿cómo se llamaba? Allá Cesarea de Filipo, ¿cómo se llamaba? ¿No recuerda, hermana Natalia? Tiene el micrófono apagado. Macedonia. También Felipe de Macedonia, pero esa tenía otra región. ¿Se acuerdan que es una cueva que tiene muchos ídolos allá, muchas imágenes que tiene que ver con, que tiene que ver con lo que Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? ¿Eso está en qué? Pandemonio, es Panio. Y Panio Ajá, es una localidad donde también se ganó una guerra y la ganó el rey del norte. Entonces eso se repite en nuestra época, por eso ese mensaje tiene que ver para nosotros los 144,000. Amén. Recuerden, la ajá, región de Cesarea de Filipio también es Panio. Tiene que ver con el ajá. templo, de, ¿cómo es que se llama ese? Partenón. Con el Partenón, Partenón. tiene que ver con el Pantenón. Entonces eso es Cesarea de Filipo, eso es Panio, recuerden eso. Y entonces Jesús después viaja a la región de Cesarea de Filipo, después de esas alimentaciones viaja a la región de Cesarea de Filipo. O sea, Cesarea de Filipo está relacionada con esas dos líneas. Allí Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Guiando a sus discípulos a confesar que Jesús es el Mesías. Y su predicación sobre su próxima muerte, sepultura y resurrección. Les dice eso a dónde? En Cesarea de Filipo, en Panio, allá donde está el Pantenón. Entonces, les predice. Hermana, esa es Grecia. Ajá, exactamente. Entonces ahí es donde les predice que él va a morir, que él va a ser sepultado y que va a resucitar al tercer día. Así, cuando él es llevado a Cesarea de Filipo, la pregunta que Jesús les está haciendo a sus discípulos, que Pedro responde, y Pedro simboliza, ¿qué simboliza Pedro? Porque antes Pedro tenía otro nombre. ¿Cuál era el otro nombre de Pedro? Saulo. No, perdón, Simón. Simón, Simón, Simón. Simón, muy bien, ese era el otro nombre de Pedro, Simón, y el Señor le cambió el nombre a Pedro en ese día, porque le dice, Pedro, que es piedra. sí, que Pedro responde, y Pedro simboliza, porque su nombre es cambiado, Pedro simboliza que en inglés, que se escribe Peter, cada letra tiene su valor numérico, y cuando se multiplican entre sí da 144,000. Entonces Pedro simboliza los 144,000. Amén. Pero aquí, Ajá. aquí él se enfoca en que el Amén. nombre de Pedro es cambiado de Simón a Pedro. Simón significa uno que oye el mensaje.
Entonces, Simón no significan los 144,000 que recibimos el mensaje de la caída de la Unión Soviética, que recibimos el mensaje del 9/11, que recibimos el aumento de conocimiento de julio de 2023 y que estamos siguiendo al Señor por donde quiera que va, porque lo estamos siguiendo en su aumento de luz, y el aumento de luz es la palabra, y la palabra es Cristo, que dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y todo por esa palabra fue hecho, y la palabra se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa palabra que es Cristo Jesús va aumentando y nosotros vamos siguiéndolo a donde quiera que va el aumento de conocimiento. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Entonces dice: porque su nombre es cambiado de Simón a Pedro. Simón significa uno que oye el mensaje. Él es representante de uno que oye el mensaje de la paloma. ¿Y la paloma quién era? El Espíritu Santo. El símbolo Santo. divino, que es el Espíritu Santo. Y ese es representante de uno que oye el mensaje de la paloma. Y en el 9:11, cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18, ¿qué empieza a ser derramado? Sus primeras gotas, la lluvia tardía. ¿Y El la Espíritu lluvia tardía Santo. la lluvia tardía qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces dice, uno que oye el mensaje de la paloma. El mensaje de la paloma era el mensaje del bautismo de Cristo. Y el bautismo de Cristo tipifica el 9:11, porque en el 9:11 descendió el símbolo divino, el Ajá. ángel de Apocalipsis 18, y cuando Cristo se bautiza desciende el mensaje, el símbolo divino, que es la paloma. Amén. Amén. Por lo tanto, Pedro está tipificando a aquellos que reconocen el hito del 9:11 como el reavivamiento del tercer ay, cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18. Pues Pedro está tipificándonos a nosotros, ¿cierto? Y Pedro confiesa eso. Amén. Y Pedro confiesa eso en nuestra historia. ¿Qué confiesa Pedro en nuestra historia? Que ese es el mensaje, el símbolo divino que desciende sobre nosotros el 9:11, con un aumento de conocimiento. De lo que Pedro confesó, que tú eres el Mesías, el Cristo, nosotros podemos confesar: Jesucristo es el ángel de Apocalipsis 18 que descendió en el 9:11 con las primeras gotas de la lluvia tardía y con un aumento de conocimiento, y ese aumento de conocimiento era la lluvia tardía, y esa lluvia tardía está representada en Isaías 28 del 9 al 11, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y este es el reposo, dar reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Y el refrigerio, según dice el conflicto de los siglos, el mensaje final al pueblo de Dios, en la última, casi en la penúltima página, dice que estos son los tiempos de refrigerio que serán una mayor manifestación, que en la lluvia temprana será mayor manifestación en la lluvia tardía, y estos son los tiempos de refrigerio de que hablaba el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pedro. Amén. Entonces, y Pedro confiesa eso en nuestra historia. Ya saben, nuestra historia es el ángel de Apocalipsis 18. En la historia de él es que Jesús era el Mesías. Después de la alimentación de los 5,000, Jesús cruza el mar de Galilea, enfrentando la pregunta de la multitud, y él les da el sermón del pan de vida en Capernaum, el pan que desciende del cielo. ¿Dónde les da ese sermón? En Capernaum, en la sinagoga de Capernaum, en una iglesia en Capernaum, después de la alimentación de los 4,000. Jesús cruza Amén. el mar de Galilea, es confrontado por los fariseos y saduceos, allá eso está en Mateo, y luego viaja a Cesarea de Filipo, donde la confesión de Pedro ocurre, que le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. La razón por la que estoy mirando estas líneas es que Cesarea de Filipo
es los versos Daniel 11, 13 y 15, porque los versos de Daniel 11, del 13 al 15, hablan de la guerra de Panio, donde ganó el rey del norte, y están conectados con Cesarea de Filipo, que es Panio, Pantenón, y donde el Señor le dice a Pedro, esto no te lo puede haber revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que era él construiré mi iglesia, y las puertas de Cesarea de Filipo, que también era conocida como las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Y la razón por la que estoy Ahora mirando entendí. estas líneas es que Cesarea de Filipo en los versos Daniel 11 del 13 al 15, y sugiero que están guiando a Cesarea de Filipo. Esos versos 13 al 15, que es la guerra de Panio, están guiando a Cesarea de Filipo o al Panio, allá donde está la gruta, donde está el Pantenón, Cesarea de Filipo. Y estas dos líneas están identificando nuestra historia, la historia de nosotros, los candidatos a 144,000, la historia del movimiento de los 144,000, y que dentro de estas dos líneas de los 5,000 y 4,000, alimentación milagrosas, terminan en Cesarea de Filipo, y que tenemos la responsabilidad profética de empezar a familiarizarnos con estos hitos, porque esto no lo estábamos mirando nosotros en nuestros estudios proféticos. Nosotros estábamos mirando Panio, estábamos mirando, bueno, sí hemos hablado del Pantenón, pero ya entrar con las líneas de la alimentación de los 5,000 y los 4,000 y ver cómo se relaciona, no lo teníamos. Y entonces él dice que él está enfocando porque nosotros que tenemos esta responsabilidad tenemos que familiarizarnos con esas dos líneas. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Y que tenemos la responsabilidad profética de empezar a familiarizarnos con estos hitos mientras consideramos la historia oculta del verso de Daniel 11:40 y los versos de Daniel 11 del 10 al 16. Y por eso es que estoy poniendo esto en la mezcla. Antes que lleguemos a las notas, hay una área geográfica y nombres humanos que llevan consigo significados dentro de estas líneas en este estudio que voy a añadir a la mezcla ahora. El mar de Galilea, que es cruzado en ambas veces, en ambas líneas se cruzó el mar de Galilea, que es donde Jesús ha caminado sobre el agua. Lo que estoy sugiriendo representa la apertura del libro de Apocalipsis, porque el camino sobre las aguas al fin del mundo, porque él caminó sobre las aguas al fin del mundo en la historia que nos lleva a la ley dominical. Está caminando sobre las aguas al fin del mundo en la historia que nos lleva a la ley dominical. Amén. ¿Quién es el séptimo reino ahora? ¿Quién es? Hermana Natalia, hermano Antonio. ¿Quién ¿Séptimo es el reino acá? séptimo reino? ¿Estados Unidos? No. No, La ONU. la ONU, muy bien. Estados Unidos es el sexto y la ONU es el séptimo reino. ¿Y qué dice, Apocalipsis 17 de la ONU? ¿Cómo dice? Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí dice así Apocalipsis 17? Los primeros versos. Sí, Y el verso sí. 15, ¿qué dice? Las aguas que viste, donde la ramera se sienta en la triple unión, en donde la ramera se sienta en la triple unión, porque esas aguas son las que le van a dar el poder del mundo, con Estados Unidos a la cabeza, que va a ser el principal país de la ONU. Dice, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Entonces, al final del mundo, Jesús está caminando sobre esas aguas. Sí, Amén. sí. Amén. Amén, amén, amén.
del libro de Apocalipsis porque él camina sobre las aguas al fin del mundo en la historia que nos lleva a la ley dominical. Sí, ahí camina la Amén. historia porque cuando salga ley dominical en Amén. todo el mundo, ¿quién es el que va a imponer la ley dominical en el mundo? La ONU. Amén, amén. El verso, Camina con esta palabra que estamos aprendiendo. amén. Ven. El verso 16 de Daniel 11, que es precedido por la batalla de Panio. Mire que de 13 al 15 la batalla de Panio. Y Panio tiene que ver con Cesarea de Filipo. Y Cesarea de Filipo tiene que ver con la alimentación de los 5,000 y los 4,000. Entonces hay que familiarizarnos con eso. Amén. 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 O sea, yo, por ejemplo, cuando el hermano hace su presentación el sábado, yo toda la semana estoy en el culto del sábado escuchando y reescuchando esa presentación. Ustedes pues no lo entienden en inglés. Entonces yo me esfuerzo por que grabar, por copiar, por todo eso, por pasarles el conocimiento. Entonces ustedes durante toda la semana tienen que estar en sábado volviendo a escuchar estas presentaciones de nuestro grupo. Amén. Amén. Amén, hermanita. Amén. La felicito, hermana Sobeida, porque la llamé en estos días entre semana y me contestó y me sorprendí cuando yo allá en el fondo, allá lo que se veía en el trasfondo del ambiente del hogar de la hermana Sobeida, era mi voz, escuchando la última presentación que tuvimos. Así que ya lo está practicando para Amén. familiarizarse con todas estas cosas. Y hay que orar unos por los otros, porque así como están dando sus Amén. pasos, también están siendo atacados, también vienen las pruebas del enemigo. Ya la mordió un perro, pero hay poder en el nombre de Jesús que ya está bien y aquí está con nosotros. Yo oro Amén. por todos ustedes, por todos. Amén. Y no fue una mordida fácil, el perro no le soltaba la mano y le quería arrancar la mano. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Él deja las pruebas para ver que aún después de que las pasemos, Él de ellas nos libra. Amén. Y amén. Amén. Vuelvo a leer, lo que estoy sugiriendo representa la apertura del libro del Apocalipsis porque él camina sobre las aguas al fin del mundo en la historia que nos lleva a la ley dominical. El verso 16 de Daniel 11 que es precedido por la batalla de Panio en los versos 13 al 15. Daniel 11, en los versos 13 al 15 de Daniel 11. Y la batalla de Panio es también Cesarea de Filipo. Y por esta razón, estos elementos necesitan ser afirmados dentro de estas características que están en estas líneas. Por esta razón, estos elementos necesitan ser afirmados dentro de estas características que están en estas líneas. El agua fresca del lago en el noroeste de Israel, también llamado lago Tiberio, surge Genezaret en el Evangelio. Fue un entorno central para el ministerio de Jesús, a diferencia de la segunda alimentación, Capernaum, un pueblo de pescadores judío en la costa noroeste del mar de Galilea, un centro para el ministerio de Galilea y hogar de la sinagoga, donde él enseñó a Cesarea de Filipo. La ciudad en el noroeste, altura de Golán, cerca a la base del monte Hermón, la gruta de Panio, allá se localiza la gruta de Panio o Cesarea de Filipo. Algunas veces llamada la puerta del infierno, también la llamaban así, también le tenían ese nombre. Esto era un lugar de ídolos. Algunas veces llamada la puerta del infierno, estaba localizada allí. Era una localidad significante para la confesión de Pedro. Cesarea de Filipo fue llamada así por Felipe el tetrarca,
un hijo de Herodes el Grande, que gobernó la región hasta el 4 antes de Cristo, hasta el año 4 antes de Cristo. Esto está relacionado con Felipe de Macedonia, proveyendo un contexto para los nombres judíos en el tiempo de Jesús. Y explica más. Felipe de Macedonia y el macedonio Felipe no están directamente relacionados, eran dos personas diferentes. A Felipe no están relacionados a Felipe el Tretarca. Bueno, está usando sus nombres proféticamente. Él es un símbolo de Felipe, pero en la historia real, él es el hijo de Herodes el Grande, que gobernó desde el año 37 hasta el año que gobernó desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 cuando nació Jesús. ¿Dónde voy yo? Hasta el año 4 antes de Cristo. Y Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Y ese Herodes que estaba gobernando cuando nació Jesús, Herodes el Grande, él tenía un hijo llamado Felipe, que se convirtió en gobernador tetrarca de la cuarta parte del territorio de Herodes, su papá, o Herodes el Grande. Todo el territorio del papá cuando nació Jesús, que era Herodes, la cuarta parte se la había dejado al hijo para que gobernara, y por eso se llamaba Felipe el tetrarca. Y Herodes, su papá, él hizo una remodelación de Panio. Entonces, Felipe el tetrarca hizo una remodelación de Panio. Usted sabe que los gobernadores, los presidentes a veces quieren remodelar algo, ¿cierto? Y él quiso remodelar allá Panio o Cesarea de Filipo. Y cuando remodeló, entonces le cambió el nombre en honor a César. En honor a César. Y en honor a César le puso Cesarea. Y en honor a él mismo, que se llamaba Filipo, entonces le puso Cesarea de Filipo. Entonces ahí fue que le cambió el nombre a Panio. Yo, hermana, cuando yo diga Panio o cuando yo diga Cesarea de Filipo, entonces ustedes ya saben que estoy hablando de la misma cosa, ¿verdad? Amén. Y se llamaba Amén. antes Panio, pero el hijo de Herodes el Grande, Filipo el tetrarca, le cambió el nombre en honor a César, y por honor a César le puso Cesarea, y por honor a él mismo le puso Filipo, Cesarea de Filipo. Herodes el Grande gobernó desde el 37 al año 4 antes de Cristo, nacimiento de Jesús. El Herodes en la muerte de Jesús, y eso lo pueden encontrar en Lucas 23. El Herodes en la muerte de Jesús es Herodes Antipas, que gobernó desde el año 4 hasta el 39. Su hijo, el tetrarca de Galilea, tetrarca significa 4. Entonces, este es el Felipe y el Herodes. Tienen que ser entendido esta historia, porque no hay manera que no veamos la firma de Herodes en la historia de Cristo, porque tienes al padre de Herodes que trata de matar a Jesús. Sí, Herodes mandó matar a Jesús cuando nació y mató un poco Sí, de niños en los niños, los niños los niños inocentes. los niños de Nazaret, creo, era Nazaret, ¿cierto? Los niños Nazaret. inocentes. Sí, Nazaret.
Si trata de matar a Jesús cuando nace, y luego tienes al hijo que participa en su crucifixión. Así que desde el nacimiento a la muerte de Jesús, tienen al papá y al hijo, Herodes, y Herodes el Grande, mientras él estaba gobernando, tuvo un hijo llamado Filipo, que fue el que remodeló a Panio y cambió el nombre a Cesarea de Filipo. Entonces, Filipo, el tetrarca, que renombró Panio, siendo el hijo de Herodes, tiene una directa conexión profética con la línea de Cristo, desde su nacimiento a su muerte, volviéndose una característica profética que necesitamos poner en la mezcla. Esta fue la introducción del anciano Jeff. Ahí no había entrado a las líneas, pero me parece Muy interesante. me parece muy importante. Es un aumento de conocimiento que las manejemos bien. Aquí en las líneas voy a tener algo porque ya es tardecito. Aquí a mí me indican cuándo voy a cerrar mi reunión, cuando empiece la de Arkansas. Y entonces voy a colocar acá y tenemos algo de las líneas, pero como yo veo, a mí me parecía más importante la reunión que las notas, porque nosotros hemos estudiado bastante sobre Panio, sobre todo eso, pero ahí ya está añadiendo un aumento de conocimiento y pues yo dije quiero que les quede que les quede muy claro eso porque es un aumento de conocimiento con el que yo creo que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. Entonces Ah, me interesaba, me esforcé por cogerlo completamente y transmitirlo. A ver si me puedo quitar estas gafas que están dañadas. Me pongo esta. Bueno, entonces vamos a leer aquí las notas del 30 de agosto del 2025. Cuando empiece estas notas, dice que bueno, que va a hacer cambio ya de esas dos líneas que introdujo a las notas. Y tiene una nota aquí en Mateo 3 11 y 12 y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano. Vamos a leer acá una cita. Ese de que su aventador está en su mano y limpiará su era tiene que ver con las limpiezas del templo que está haciendo. Y no se les olvide que primero fueron 12 cestas y después 7 cestas, que cada vez se va haciendo más estrecho y que tenemos que esforzarnos más por quedar entre las cestas que quedan. Amén. amén. Vamos a leer esta cita que está aquí en el deseado de toda la gente, es 392. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Mateo 3:12. Este fue uno de los momentos de purificación. Mientras las palabras de verdad, la paja, mediante las palabras de verdad, la paja se separaba del trigo por ser demasiado vanidosos y farisaicos para recibir la reprensión, demasiado amantes del mundo para aceptar una vida de humildad, muchos se apartaron de Jesús. ¿Sí fue así? Cuando dijo, necesitan Ah, comer mi carne y beber mi sangre. ¿Y qué es una vida de humildad? ¿Será una vida de humildad andar con vestidos rotos
o pobres o por ahí descalzos. ¿Será eso una vida de humildad? No, nada que ver. Entonces, para usted, ¿qué es una vida de humildad, hermana Natalia? A pesar, hay gente que tiene mucha plata y es muy humilde. Su manera de actuar, inclusive de hablar, de tratar a las personas. Y bueno, eso es lo que dice la hermana Natalia. Los ¿Y quién más cimientos me dice que sería una vida de humildad? son ricas en conocimiento. Hermano Germán, hermano Toño, Hermanita, No está en este momento. Toño, hermano Germán, ¿qué iba a decir usted? Quiero que el hermano hermanita, pues Toño se acerque. para mí, Antonio. Adelante, hermano Germán. para mí la vida de humildad, hermanita, es tomar como ese ejemplo que dio Jesucristo de poder uno conocerle a Él y poder llevar en nuestro corazón ese conocimiento y esparcirlo a las demás personas. Creo que para mí sería eso. Dice que no había otro hombre más manso y humilde que Moisés en toda la tierra. Y Moisés cuando bajó de recibir las tablas de la ley, que estuvo 40 días con el Señor, o 46 porque lo esperó 6. Sí, Después él bajó de nuestro ejemplo. y fue humilde cuando los vio. Diríamos que no fue humilde cuando los vio adorando el No, becerro, ¿verdad? no, señora, Diríamos que fue muy duro, ¿verdad? duro, sí, sí. Para él fue duro. Porque se enojó y rompió las tablas. Sí, Eso es que él es muy duro, ¿cierto? sí, Y señora. sin embargo, que hizo eso, el Señor dice que no hubo otro varón más manso y humilde como él en toda la tierra. Porque la Sí, humildad no está, uno sí tiene que modelar la voz, uno sí tiene que conservar, no exaltarse, tener buen temperamento. Pero en eso no está la humildad. La humildad está en que usted haga en su vida, mm, lo mejor que uno puede hacer que obedezca aprender. las instrucciones que el Señor De Jesús Dios. le da. Que usted no Mm, ande bajo sus planes, sino bajo los planes de Dios. amén. Ese es el ejemplo de Moisés para nosotros, hermanita. Que usted sea obediente. Eso fue Moisés y eso fue Jesús. Jesús dice, Jesús Amén. dice que, Señor, que no vine a hacer mi voluntad, sino el hacer la voluntad de mi Padre me ha agradado. Él no hizo Sí, nunca lo que él quería, sino lo que Dios le decía. Él seguía las instrucciones del Señor. Hoy, Y sí. otra cosa, hermanita, no he venido a servir, sino a ser servido. amén. Y hoy miré yo un video. Mire un video por ahí que cuando me pongo a trabajar y buscando notas vi un título, me interesó y le di a abrir y era un hombre, estaba predicando, dando una ilustración y estaba diciendo que iba a dar una ilustración, que iba a ilustrar que como que él era un reportero y que iba a entrevistar a tres personas, que uno era musulmán, que el otro era judío y que el otro era un cristiano, pero un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano, dijo él, es un animal raro de encontrar en estos días. Yo, a mí me dio como risita porque es verdad. Un cristiano es un animal raro de encontrar en estos días. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ajá. Amén. Y entonces dijo, y que iba a entrevistar a un cristiano, pero un cristiano de verdad. Entonces que había ido al musulmán y le había preguntado, ¿Usted, ¿usted qué cree que sucederá con usted después de que usted muera? Y el musulmán le dijo, yo creo que voy a ir al cielo. Le dijo, ah, sí, bien. ¿Y por qué crees que va a ir al cielo? Que vas a ir al cielo. Dijo, pues que yo leo el Corán, yo le llevo, hago limosnas con los pobres y hago bien. Entonces yo creo que yo voy a ir al cielo. Ah, bueno, sí, bueno, lo comprendo, dijo el reportero. Entonces le tocó la pregunta al judío, le dice, ¿y usted qué cree que pasará con usted cuando usted muera?
Y entonces dice el judío, pues yo creo que dice, yo voy para el cielo. Dice, ¿y por qué crees que vas para el cielo? Dice, porque yo soy un hombre justo, yo guardo la ley, yo leo mi Biblia y yo soy justo, yo creo que yo voy para el cielo. Entonces le dijo el reportero, ah, bueno, está bien, lo entiendo. Y le dijo, señor cristiano, ¿qué crees que pasará contigo cuando usted muera? Dice, yo creo que yo voy al cielo, le dijo el cristiano. Ah, sí. ¿Y por qué crees que va al cielo? Dice, entonces le leo un texto donde dice, en pecado he nacido y en pecado me formó mi madre y yo no sé qué, y habla lo que somos nosotros, ¿no? En una naturaleza así, pecador, tal, tal. Y entonces yo creo que va al cielo y le dice, pero señor cristiano, yo no lo entiendo. ¿Cómo estos que se dicen justos van al cielo y usted que dice que nació en pecado y que es pecador y que esto y usted también va para el cielo? Y dice, sí, porque es que yo voy para el cielo, pero no por mis méritos. Porque uno que se arrepiente y luche para obedecer, aunque todo eso pase, y logre obedecer, como dijo el Señor de David, aconteció que David nunca más pecó, y a eso apuntamos, a no pecar más, y luchen por eso. Pero aún así que llegue a ser así, uno ya en la vida de atrás pecó y violó todos los mandamientos, y que el Señor lo perdonó y le pagó con su muerte, pero si no, ¿qué esperanza habría? Porque si no estuviéramos el Señor y nosotros pecamos, aunque dejáramos de pecar, no teníamos esperanza, porque dice, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Entonces él dice, entonces le dice, pero entonces yo no entiendo, ¿usted cómo se va para el cielo? Si cómo estos van al cielo porque son justos, pero usted dice que nació pecador, dice, sí, porque hay uno que, que no pecó, que hizo lo perfecto y que siendo obediente y viviendo la vida que Dios quería, murió por mí, pagó en la cruz por la vida que yo no pude vivir. Entonces me la pone a mí, yo por eso voy al cielo. Y Sí, hermanita, a mí me pareció muy linda esa ilustración. Dígame. hermanita, y se parece harto a lo del fariseo y el publicano. Se parece mucho a la del fariseo y el publicano. Entonces dice, por ser demasiado vanidosos y farisaicos para recibir la reprensión, demasiado amantes del mundo para aceptar una vida de humildad, una vida de obediencia, guiarnos por las instrucciones que nos da el Señor, una vida de humildad. Muchos se apartaron de Jesús y al apartarse de Jesús, eso está en Juan 6:66, reciben la marca de la bestia. Muchos siguen haciendo lo mismo. Las almas son probadas hoy como lo fueron aquellos discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad llega al corazón, ven que sus vidas no están de acuerdo con la voluntad de Dios, ven la necesidad de un cambio completo en sí mismos, pero no están dispuestos a entregar la obra, a emprender la obra de abnegación. Por lo tanto, se enojan cuando se descubren sus pecados, se van ofendidos, tal como los discípulos le dijeron a Jesús, murmurando, duras son estas palabras, ¿quién las puede oír? Y se fueron y nunca más volvieron a él, recibieron la marca de la bestia. Hermanita, ellos se representan las 12 cestas de sobras. Sí. Y porque es que eso va con ese tema, precisamente, esos son los temas, porque Eso representa esos son los la- temas que son las necesidades para nosotros en ese momento. En este Amén, amén. momento, y si no entendemos estas cosas y no reflexionamos en los actos nuestros, no tenemos excusa. Créanme que no tenemos excusa, porque nosotros tenemos, el Señor aquí nos dice todas estas cosas y no podemos decir nunca nos lo dijeron. Todo ha sido claramente revelado. Y una tenemos, preguntita, hermana. Las 12 cestas están representadas por esos que le dijeron duras son estas palabras. sí, sí, no, las 12 cestas son los que quedaron. Duras palabras para los que se fueron.
Ajá. Las 12 cestas son como el que es dejado, son los que triunfan, son los que están triunfando. Pero Duras para triunfaron, pero ellas triunfaron por un tiempo, pero después cuando viene la otra, cuando viene el otro, son la siete, otra ajá, prueba, entonces quedan siete. entonces vienen quedando 7. Y, es, Ajá, y eso nosotros lo estamos viendo en este movimiento. ajá. 4.000, la Entonces profecía de los 4.000. entonces me llamó, ven a ver, esta es otra cita que está en Primeros Escritos 83. Entonces me llamó, ven a ver, miré dentro del cofre. Está hablando del sueño de Guillermo Miller. Pero mis ojos quedaron deslumbrados, brillaban con 10 veces un antiguo, brillaban 10 veces más que su antiguo esplendor, que el primer cofre. Pensé que habían sido como lijados en la arena por los pies de aquellos malvados que los habían esparcido y pisoteado. Estaban ordenados con esmero en el cofre, cada uno en su lugar, sin ningún esfuerzo visible del hombre que los arrojó, o sea, del hombre de la escobilla, el que echó la basura por la ventana y los volvió a ordeñar. Grité de alegría y ese grito me despertó. Primeros Escritos 83. Está diciendo que estas joyas, que estas profecías que van en aumento de conocimiento que nosotros tenemos, está brillando 10 veces más nuestro clamor de medianoche, porque eso es nuestro clamor de medianoche. Está brillando 10 veces más que el clamor de noche de William Miller. Amén. Amén, Porque tenemos Amén. más conocimiento. Y, amén. y también somos más responsables por ese conocimiento que tenemos. Después Sí. de que estos 7 truenos emitieron sus voces, el mandato llega a Juan, como a Daniel, con respecto al libro de la vida. Sella las cosas que los 7 truenos emitieron. Estas se relacionan con eventos futuros que se revelan en su orden. Daniel ocupará su lugar en el fin de los días. Juan ve el librito abierto. Entonces, las profecías de Daniel ocupan su lugar apropiado en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel que se darán al mundo. La apertura del librito fue el mensaje en relación con, con el tiempo. Ahí dice conmigo, pero es con el tiempo. Esto está en Comentarios Bíblicos Adventista del Séptimo Día, tomo 7, 971. Esos eventos de los 7 truenos ocurrieron del 1798 hasta 1844. Pero esos eventos se vuelven a repetir con eventos de nuestra época desde 1989 hasta el cierre de la ley dominical. Amén. Y tenemos que entenderlos. Amén. Y vamos en Amén. aumento de conocimiento porque ya vemos que encontraron aumento de conocimiento en la introducción del anciano Jeff hoy con lo de la alimentación de los 5,000 y 4,000. Amén. Amén. Entonces tenemos que irlos Amén. entendiendo porque todos esos son eventos de los 7 truenos. ¿Y por qué se está abriendo eso? ¿Y por qué entonces esos ya no son las primeras gotas de la lluvia tardía, sino son los goterones que se convertirán en un derramamiento pleno, que Ya están más pesados. se convierten en un derramamiento de los 7 truenos, que se convierten en un derramamiento pleno ahora que salga la ley dominical, porque ahí sí ya la derraman toda y sin medida. Y ahí con poder de milagros. Y también, hermanos, ahora también tenemos poder. Yo estaba estudiando y encontraba que si usted encuentra que sus oraciones no pasan del techo, que no llegan al cielo, entonces hay 7 lugares que usted no tiene que visitar.
Uno de los lugares es la competencia, empezar a competir con las personas. Otro de los lugares es no sentarse en silla de escarnecedores, a murmurar de la gente, a hablar, porque todo eso es pecado y todo eso te va separando de Dios y tus oraciones no llegan al cielo. Hay varias, en estos momentos no las relaciono todas, pero todas esas son cosas que no son pecado y que obstruyen nuestras oraciones a Dios. Entonces, eh, decir en la boca de los santos no se hallada mentira es otra. Todas esas cosas son que no debemos visitar si queremos que nuestra oración tenga el poder que queremos, que sean contestadas, que el poder de Dios esté con nosotros. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo la siguiente. Entonces vi al tercer ángel, dijo el ángel que me acompañaba. Terrible es su obra, terrible es su misión. Él es el ángel que debe separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas tendrán, estas cosas deberían absorber toda la mente, toda la atención. ¿Dónde está eso? Que el mensaje del tercer ángel es el que separa el trigo de la cizaña. Pero en el mensaje de los tres ángeles corren paralelos, en el mensaje del tercer ángel corren paralelos los dos anteriores. Es donde se Amén. combinan los tres mensajes. Es el último y triple, la última y triple amonestación sobre los habitantes de la tierra está en el mensaje del tercer ángel. Así que Ajá. dice, deja crecer el trigo y la cizaña hasta Juntos. la siega. Dice, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. El triple, Amén. el triple mensaje, el triple y último mensaje angélico es el que separa el trigo de la cizaña. Yo les digo, hermanos, miren cómo reciben estos mensajes. Miren Amén. cómo los reciben, cómo los viven, porque de eso depende la salvación de nuestras almas. El sellamiento es eso. Amén. Amén. No puede haber un tercero sin el primero y el segundo. Eso está en otro escrito. El primero que le leí es Primeros Escritos 119. Y que no puede haber un tercero sin un primero y un segundo está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 104. Hermanos, yo les he enviado a ustedes las notas, recuerden. Ustedes las tienen, tengan sus notas y ahí están las citas para cuando ustedes quieran enseñar o que manden estos videos a alguien y les diga, ¿dónde están las citas? ¿Dónde están las notas? Ya le voy a mandar las notas, ¿ok? Y ayuden a llevar estos mensajes al mundo. Amén. Dos clases. El Señor está a punto de revelar la diferencia entre los justos y los malvados, porque su aventador está en su mano. Hermano, esto es solemne lo que dice acá esta cita. Eso está en la Review Dan Herald del 8 de noviembre de 1892, que el Señor está a punto de arrojarnos, o cambiamos o somos arrojados. O nos dejamos guiar por el Señor, tenemos que tomar una decisión. El Señor está a punto de revelar la diferencia entre los justos y los malvados, porque su aventador está en su mano y limpiará su era. Eso fue lo que hizo en las dos alimentaciones. Y recogerá su trigo en su granero. Los que son recogidos en el granero son las cestas que quedaron, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Review Ranger al 8 de noviembre de 1892. Puede que vivamos en nuestros propios planes por un poquito tiempo, haciendo lo que queremos y lo que nos gusta y negándonos a seguir las direcciones que nos da el Señor. Pero la vamos a vivir y vamos a ser felices haciendo lo que queremos muy poco tiempo, porque el fin está aquí, a la puerta, es inminente. Los escribas y fariseos pretendían explicar Pretendían explicar las escrituras, pero lo hacían según sus propias ideas y tradiciones. Sus costumbres y máximas se volvieron cada vez más exigentes. En su sentido espiritual,
la palabra sagrada llegó a ser para el pueblo como un libro sellado. Si bien las tradiciones y máximas de los hombres fueron las que sellaron las profecías, inaccesible a su comprensión. ¿Dónde está eso? Los escribas y fariseos pretendieron explicar las escrituras, pero lo hacían según sus propias ideas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué rico, qué alegría. El que se gloríe, gloríese en la palabra de Dios. Poder enseñar nosotros estas cosas y decir, mire, es que la Biblia lo dice. Acá lo está diciendo. Los escribas, y lo está diciendo la pluma inspirada, dice, los escribas y fariseos pretendían explicar las escrituras, pero lo que hacían, según sus propias ideas y tradiciones, sus costumbres y máximas, se volvieron cada vez más exigentes. En un sentido espiritual, la palabra sagrada llegó a ser para el pueblo como un libro sellado, inaccesible a su comprensión. Señales de los tiempos, 17 de mayo de 1905. Llegó a ser un libro sellado con 7 sellos por dentro y por fuera por las interpretaciones falsas de los escribas y fariseos que representan los que interpretan la Biblia con los métodos falsos de interpretar la Biblia. Y dice, y lloraba yo, dice Juan el Revelador, porque no había nadie que pudiera quitar esos sellos de esas profecías. Y uno de los 24 ancianos le dijo, no llores, que el león de la tribu de Judá, el que caminó sobre las aguas, o sea, está hablando de este tiempo, cuando está la ONU. El que caminó sobre las aguas, el león de la tribu de Judá, ha vencido para quitar los 7 sellos y abrir las verdaderas profecías. ¿Cómo lo ha hecho? Impresionándonos con el método verdadero de estudiar la Biblia. Un poquito Amén. aquí, otro poquito allá. Amén. Y este es el reposo y este es el refrigerio. Ese modo de estudiar la lluvia, ahí está la lluvia tardía. Cuando Cristo vino a esta tierra, las tradiciones transmitidas de generación en generación y la interpretación humana de las escrituras ocultaron a los hombres la verdad tal como se encuentra en Jesús. La verdad quedó sepultada bajo un cúmulo de tradiciones. Se perdió el significado espiritual de los volúmenes sagrados, pues en su incredulidad los hombres cerraron la puerta al tesoro celestial. La oscuridad cubrió la tierra y densas tinieblas a la gente. La verdad miró desde el cielo a la tierra, pero en ninguna parte se reveló la huella divina. Una oscuridad como el sudario de la muerte cubrió la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, en el principio de su ministerio, y cómo es ahora en el final del ministerio cristiano. La tierra, ¿cómo está? ¿Cómo está la tierra en el final de su ministerio cristiano? Está sellado su micrófono, hermana. También está desordenada y vacía Y como al oscura. principio. Cuando Jesús vino estaba en oscuridad. Cuando él vino a ordenar todas las cosas en el principio estaba en oscuridad y ahora en el final está en Está en la oscuridad. oscuridad. El libro está Amén. sellado por dentro y por fuera con 7 sellos. ¿Y quién es? La honra y la gloria sean para él, el león de la tribu de Judá, La tribu de el que Judá es caminó el sobre único que las ha aguas, vencido el Amén. que, Amén. y el que, puede el que venció abrir esos sellos. para abrir esos sellos y venir a enseñarnos ahora el método divino y tener a estos que estamos aquí, enseñándole a la gente el método divino y a pesar de todos los oprobios y a pesar de todas las cosas, continuar. Y no hay nada en nosotros que nos tenga aquí continuando. Hay veces que yo digo, ay, ya yo no quisiera, esto es demasiado duro, ya no quisiera estar aquí. Hay momentos, la hermana Natalia sabe, yo he llorado diciéndole, hay momentos que
En estos días llegué a pensar en que será mejor quitarme la vida, Señor, pero no puedo hacerlo porque tengo que apuntar a guardar los mandamientos, tengo que continuar. Y aquí estoy continuando y cada sábado que yo me presento aquí para mí es como un milagro de estar aquí, Amén. de estar aquí hablando y transmitiendo Amén. estas cosas como si nada estuviera pasando, cuando en realidad Amén, hermanita. hay muchas pruebas. Y oremos los unos por los Amén. otros porque yo sé que no soy solo yo la que tengo las pruebas. Yo sé que esto es para todo este pueblo. Y oremos Amén. Amén. por los otros. Pero yo voy a, Todos. pero con esto estoy cerrando con esto estoy cerrando Titulación de este estudio. estudio, Mm. las Por notas. eso que la palabra de Dios dijo, ay de aquellos que no tengan lágrimas en sus ojos. Amén. Estas notas Sí. que ustedes ven Disculpe, ahí son notas que menos llorar. apoyan todo lo que fue la introducción. Como ustedes están viendo, esas notas apoyan toda la introducción. Están diciendo que el Señor tiene su aventador en su mano para aventar la basura por la ventana. Hermanos, busquemos peso, busquemos valores, busquemos peso en la obediencia del Señor para que no vayamos a ser aventados. Las notas se las he enviado. Léanlas, estudienlas todos los días, léanse siquiera una hojita de esas notas. Y cerramos aquí porque voy a atender la reunión de allá de Arkansas. ¿Vale? Después no las, sí, está bien, hermana. Después nos manda esto en limpio porque vale la pena reproducirlo nuevamente. Sí, Sí, hermana, amén. yo les mando el video, pero las notas ya se las envié. Sí, Yo no las sí, ya. tengo, usted no me las mandó a Sí mí. sí las tiene. No las ha visto, pero sí las tiene. Yo se las envío. ¿En qué está? Al privado se las En- envío. Ajá, voy a buscar para. Yo le envío esas notas al privado. Bueno, hermanos, Bueno, buenas tardes para usted. vamos a tener una palabra de oración Amén. y terminamos, pero ahí les dejo pan fresquito para toda la semana. Oremos. Ah, Amén. Amén. Bondadoso Padre que estás en los cielos, henos aquí arrodillados ante tu presencia. Muchas Amén. gracias por el pan que descendió del cielo. Amén. Muchas gracias por las pruebas y por todo. Gloria a Perdónanos Dios. cuando sale de nosotros la vieja naturaleza en algún énfasis de alguna palabra dicha o en algo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos Amén. a presentar este mensaje con la humildad del que solo hace y sigue sus instrucciones. Y Gloria a Dios. quédate con nosotros y quita de nosotros el pecado y escucha nuestras Amén. oraciones. Apresúrate a responderlas. Amén. Bendito Levántese Dios. Jehová y vaya delante de nosotros y delante de nuestros hijos que están en el lugar más difícil y, y llena ese lugar de su presencia y de toda su hueste celestial y lucha Gloria a Dios. contra nuestros enemigos y los enemigos de nuestros hijos y protégenos. Amén. Bendito Hombre, Dios. ayúdanos como dice la palabra, confía en mí y ora y obedece y confía en mí. Ayúdanos a hacer eso y así podemos ir atravesando estos abismos si tú estás llevando nuestras embarcaciones. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 amén, Y amén. amén. Gracias, hermanita. Dios bendiga su día y su vida. Amén. Amén. Que tengan un feliz sábado de tarde todos. Amén. Pero un Amén. momentico voy a cortar la grabación. Detener la grabación.